España está a punto de vivir el gran trauma de la guerra civil y es el país que es. Buñuel pertenece a una élite entre la élite, habría que decir, a un grupo de personas que pueden disfrutar. Stendhal los llamaba los happy fews, es decir, gente que no necesita realmente trabajar para tener techo y comida, lo cual ya le sitúa en un entorno muy reducido y que tiene la posibilidad de influir en la cultura intelectual del país en el que vive. La película se gestó en un momento crítico de la historia de España, ya cuando esas dos visiones antagónicas de España, las que se podían dar sobre un mismo asunto, desde las derechas o desde las izquierdas, estaban ya en un conflicto que solamente presagiaba lo que la guerra civil que después tendría lamentablemente que ocurrir, ¿no? En ese momento se está armando, en los años 30, digamos, esa derecha rural tremenda, pues vienen desde Zamora Ramiro de Maeztu, viene Onésimo Redondo, viene toda la gente aquí en peregrinación, y esas imágenes están. Es otra imagen, él llama a los chicos mis muchachos legionarios. Si pudiéramos transportarnos a un bar de entonces, donde la gente pudiera hablar con naturalidad y con libertad, la gente estaría hablando de dos cosas. Estaría hablando, una, de Alemania, de la llegada a Alemania como canciller de Adolfo Hitler, y lo otro de Casas Viejas, de algo que ocurrió en un pueblo que pertenecía en su totalidad a un noble, al duque de Medina Sidonia, y que habían, entre 500 campesinos, habían rodeado una casa cuartel de la Guardia Civil, habían muerto 2 guardias civiles, a su vez luego ellos habían sido rodeados por los guardias de asalto dirigidos por un militar, y allí habían sido abrasados en el interior de una casa, y 2 que pudieron escapar pues fueron directamente ajusticiados, o sea, asesinados directamente sobre la marcha. Esos eran los dos elementos, lo que hoy llamaríamos las 2 noticias que ocuparon fundamentalmente ese año, ¿no? Y de lo que hablaba la gente. Eso provocaba en la burguesía un sentimiento de temor hacia el mundo del campo, hacia el mundo de la gente que trabajaba con las manos, sobre todo entre personas que formaban parte de la élite intelectual del país, ¿no? Entre los que estaba Luis Buñuel. España acaba de constituirse en república 2 años antes, el 14 de abril de 1931, y que hay una ley clave dentro de la Segunda República, que es la ley agraria, que afecta de lleno al problema de lo que sucede en el campo, y que las Urdes es una especie de maqueta, o puede ser vista como una especie de maqueta de lo que sucede en la España rural. Buñuel pertenece a una élite entre la élite, habría que decir, a un grupo de personas que pueden disfrutar. Stendhal los llamaba los happy fews, es decir, gente que no necesita realmente trabajar para tener techo y comida. En ese momento, en el año 32 exactamente, se produce una división dentro del seno del surrealismo entre aquellos que pensaban que tenía que tener una actitud social, política, ética más comprometida, muchos de cuyos componentes se encaminan hacia el Partido Comunista, y otros que creían que el surrealismo se debía mantener en una dimensión puramente estética y provocativa. Buñuel es del primer grupo y por tanto no es raro que él quisiera intervenir sobre esa realidad de España y sobre esa situación general del país. Hay que tener en cuenta las circunstancias de la época. Hay que tener en cuenta que en la época, digamos, el surrealismo se facciona en dos caminos. Por un lado, el más imaginativo y esteticista, el de Breton, y por otro lado, una vía, digamos, de compromiso político, dadas las circunstancias del momento, que prácticamente es el grupo que se afilia en gran parte al Partido Comunista. Y Buñuel pertenece a este segundo grupo. Aparte de la situación de las Urdes, yo creo que la película lo que refleja es la España de los años 30, una España enormemente dura a la que se encuentra la República, con un sistema realmente latifundista en el medio agrario, con un sistema donde la Iglesia tiene un poder excesivo sobre la población y sobre las instituciones, y por otra parte también un ejército que pronto se vería que tenía unas ínfulas
golpistas. La génesis de la película de Luis Buñuel la recreo en París, ¿no? Que creo que es un lugar mágico en los años 30, porque allí Buñuel coincidió con un montón de artistas, de creadores. Entre ellos estaba, por ejemplo, George Orwell, ¿no? El autor de uno de mis libros favoritos de 1984, que coincidió en ese momento, que me quedé con ganas de incluir en el cómic, pero por falta de tiempo, porque empiezas a indagar y quieres meter mil cosas. Y dije, París va a ser el encuentro de Azín y Buñuel, y cuando le dice, después de una noche mágica, de borrachera, de caminar y deambular por esas calles de París de los años 30, y Buñuel perdido en su vida, sin saber qué hacer, porque era criticado por todos los sectores, ¿no? Tanto culturales como de amigos y demás, y dice, si me toca la lotería, le dice Ramón Gacín, yo te pago la película. Buñuel afronta las Urdes en un momento muy preciso de su trayectoria, que es que acaba de ingresar en el Partido Comunista. Son múltiples las razones, ¿no? Por un lado está un lado del surrealismo, que encuentra en la propia realidad las cosas más extraordinarias. Ya lo dice Breton, que es un poco el Santón del surrealismo, y bueno, encuentra que en esta región, no solamente en las Urdes, sino en otras regiones desfavorecidas de Europa, de la Europa de la época, pues vive en un sistema absolutamente primitivo, en lucha constante contra una naturaleza adversa, y eso realmente es un motivo excepcional para él. Buñuel es un eslabón dentro de una larga concatenación de testimonios sobre las Urdes, en los que quizá la pieza central sea la tesis de Maurice Legendre, ¿no? Es evidente que hay reportajes visuales, fotógrafos muy importantes, ¿no? Gombau, Campúa, muchos fotógrafos muy importantes. Incluso hay un documental, un reportaje, antes del de Buñuel, que es el de Armando Pou, que es oficialista, pero que es muy interesante. Fue, voy a decir Legendre, que nos cuesta menos, ¿no? Maurice Legendre, quien en sus sucesivos viajes por aquí, primero pasó inevitablemente por la obra de Gombau y de Blanco Belmonte. La conoció y con ellos viajó hasta aquí, y viajó con Unamuno en 1913. Lo que tiene de mérito es que esta sociedad se asomó de esta manera, como él la vio, con su construcción de ese discurso, de ese lenguaje, heredando todas las fuentes del retrato, del reportaje periodístico, de la tesis de medicina, de los geógrafos que vinieron aquí a acotar perfectamente dónde estaba esto, de quienes contaban las experiencias pedagógicas. Todas esas fuentes están en la película. Aparte de la situación de las Urdes, yo creo que la película lo que refleja es la España de los años 30. Una España enormemente dura, a la que se encuentra la República, con un sistema realmente latifundista en el medio agrario, con un sistema donde la Iglesia tiene un poder excesivo sobre la población y sobre las instituciones, y por otra parte también un ejército que pronto se vería que tenía unas ínfulas golpistas. Las Urdes se convierte en una especie de metáfora, como se dijo ayer, de las injusticias de un sistema social que propiciaba una realidad terrible, ¿no? La realidad del cretenismo, del enanismo, del paludismo, enfermedad endémica, etcétera, etcétera, en esta región en la cual los hombres luchaban contra la naturaleza y llevaban siempre todas las de perder. No había protección social, están bajo el yugo de la Iglesia de alguna manera. Vemos unas imágenes de una Iglesia rica frente a la miseria absoluta. En fin, era un testimonio social y se maneja también como arma política. De las Urdes, que es realmente un territorio que va más allá del mundo y que va más allá también del Estado-Nación, a pesar de que esté inserto en dinámicas sociogeográficas que tienen que ver con ambas cosas, esa globalidad ya en aquella época y la cuestión de estar dentro del Estado español. Esa facción del 27 y luego esa facción del surrealismo que se politiza de alguna manera, que quieren intentar cambiar el mundo, cambiar la vida, cambiar la política a través de la literatura, del arte, digamos, va contra ese lado esteticista, academicista de los poetas académicos, por decirlo así, del 27, que se resume en un soneto de Jorge Guillén dedicado a su sillón, al sillón donde descansa, donde lee, de su domicilio, de su casa.
y uno de esos versos dice: el mundo está bien hecho. Buñuel hace esta película que es como un puñetazo, digamos, en la cara de ese conformismo burgués, esta tierra sin pan, para ver cómo, en fin, el mundo realmente no está bien hecho. Una de las facetas del surrealismo es la constatación objetiva de aquellos elementos materiales, tangibles, que en la realidad dejan una huella de lo que es el subconsciente profundo. Es que luego se llamaría Tierra sin pan para que se pudiera difundir mejor en el extranjero, porque las Urdes no era una referencia conocida. En cambio, las Urdes, Tierra sin pan, si tenemos en cuenta la obra de Kropotkin, que era uno de los pensadores anarquistas, que era la conquista del pan, vuelve a situar la película de Buñuel en un terreno combativo. Lo que pasa es que aquí se convierte, por la época en la que es rodada, es el periodo negro de la República, el bienio negro, se convierte, ya digo, en un arma política de algún modo. Y en ese momento Buñuel está totalmente comprometido en una idea, digamos, de cambiar totalmente las cosas, y realmente él, digamos, la utiliza o intenta utilizarla, porque es prohibida inmediatamente, como arma política. He visto desde hoy es lo que llamaríamos un documental de intervención o de denuncia. Él conoce a través de los textos una situación que le parece, por un lado, muy llamativa, muy sangrante, y por otro, que yo creo que de alguna forma irónica, esto no he podido documentarlo nunca, pero lo he pensado siempre. Él hace La Edad de Oro una escena llamativa en la que hay una vaca en una cama de matrimonio, tiene un concepto surreal, freudiano, etc. Y de pronto llega a la alberca y se encuentra que las vacas salen de las habitaciones de la gente. Entonces la primera reacción fue decir, la realidad puede llegar a ser mucho más surreal que lo que yo me he imaginado, mis compañeros en París estamos subvirtiendo una realidad, digamos, imaginaria, a veces la realidad puede dejarnos vendidos de ser mucho más dura. Desde el punto de vista estético, lo que Buñuel hace es, ante todo, elaborar una película que yo creo que está muy trabajada desde el punto de vista del encuadre, de la cámara, de los movimientos, etcétera, etcétera, pero sobre todo al servicio de una intervención sobre la realidad que fuera significativa y que fuera concluyente. Buñuel hace Las Urdes, Tierra sin pan, siguiendo el hilo de otros colegas suyos en toda Europa, a los que conoce, porque Buñuel en ese periodo está viviendo entre Madrid y París, durante 3 años vivirá entre Madrid y París, y él sigue adelante con esa idea. En España conoce Las Urdes no porque él las conozca, sino a través de un intelectual francés que escribe previamente un libro que impacta mucho. Hace algo muy interesante, que es recortar la realidad, como hacen todos los documentales, para exhibir una situación que provoca indignación en la sociedad en la que vive. Él es un surrealista, nada más atractivo para un surrealista que provocar movimiento, provocar indignación en la sociedad que le rodea. Puede considerarse que la película de Buñuel es revolucionaria. Naturalmente depende desde donde nos situemos el concepto de revolución. Políticamente es inquietante, es provocadora, no llama a un levantamiento en armas que pudiera suponer, porque no es la misión de un cineasta puede elaborar el material que ha sacado de una realidad, ofrecerlo y ahora ver ustedes qué hacen. A veces, quizá por el realismo socialista soviético de los años 30, hemos intentado identificar revolución cinematográfica o películas revolucionarias con transformadoras de la realidad. Perdón, el cine tiene sus armas y sus armas no son dispararle al espectador a tiros, sino lanzarle una cantidad de imágenes que provoquen en él una reflexión que, si desencadena una voluntad transformadora, habrá sido revolucionario. Si simplemente deja estupefacto, habrá sido, y si ya encima si es complaciente, habrá sido contrarrevolucionario. Pero los conceptos aquí son muy resbaladizos, porque la historia del cine, para hacerse sentir útil, ha querido ir más lejos de lo que podía ir. No se hace la revolución con una película, se ayuda. Y yo creo que en ese aspecto Las Urdes colabora a un desagrado con la realidad que invita a transformarla. Lo que añadió Buñuel en 1937, bueno, en diciembre de 1936, en París, a Las Urdes, cuando Las Urdes tiene su segundo contexto, que es el contexto expositivo del pabellón español de la República del año 1937, y añade que en ese momento, es decir, en plena Guerra Civil Española, lo que allí se ve, la realidad de Las Urdes, solamente podrá remediarse si las fuerzas antifascistas son capaces de sacudirse el yugo que en ese momento
Mussolini, Hitler y otros, y por supuesto el franquismo, el golpe de Estado del franquismo, están llevando a cabo en España. Gregorio Marañón, que se encargaba un poco de las urdes, cuando se proyecta esta película en el Palacio de la Prensa, en Madrid, en la Gran Vía, digamos, sale encolerizado, y le reprocha a Buñuel el por qué ha mostrado ese lado extremo y, digamos, desagradable de la realidad, cuando al lado de esta región, en la Alberca, dice que es una región bellísima y que además tiene las danzas más hermosas del mundo, ¿no? Es prohibida por la Segunda República. En Francia pues pasa un tanto de lo mismo, en el año 36 incluso se pone una versión censurada. Hay una anécdota suya muy bonita también cuando le preguntan, le reprochan un poco, hombre, don Luis, ha ido usted a las urdes y ha sacado lo peor, y él contesta, coño, si no, ¿para qué voy? Es decir, para hacer una cosa neutra, objetivista, para eso no me muevo y me voy a un sitio para mí tan difícil. Es obvio que fue a mostrar lo más extremo y que fue a mostrar también los aspectos que más podrían ayudar a denunciar una situación como esa, porque él entendía que la pieza que debía hacerse era una pieza de intervención, era una pieza de denuncia, no contra los urdanos, obviamente, sino contra una situación que hacía posible eso. Todas las comunidades crean modelos en donde reconocerse. En Extremadura también se han creado a lo largo de diferentes momentos de nuestra historia cultural, ¿no? Y uno de los aspectos que hace que la película de Buñuel fuera rechazada o haya tardado mucho tiempo en ser comprendida es porque precisamente propone un modelo que entra en abierta contradicción con lo que sugerían o proponían otros modelos identitarios, como por ejemplo toda la estética sobre la identidad generada por el movimiento regionalista en Extremadura en el primer cuarto del siglo XX, o también, digamos, generaba imágenes muy distintas a las que en el propio territorio urbano o desde la diócesis de Plasencia se han, a través de películas, de fotografías o de documentos, digamos, de divulgación y propaganda de su labor misionera, se habían ido haciendo en las urdes, ¿no? Todos sabemos que es cierto que Buñuel constituye capítulo aparte. Buñuel crea con esta capacidad de trascender simplemente lo local o una cronología determinada, es el que crea las condiciones que más condicionan la recepción de los urdanos. Él se enfrenta a una realidad que yo creo que le desborda y vuelca sus ganas de cambiarla en una dureza en la grabación, en el rodaje, en el montaje, que a mí hoy me sigue pareciendo admirable. Lo que ha producido es una especie de reacción en contra de quien se ha sentido maltratado por la imagen, y luego los que nos llamamos mediadores, los críticos, los estudiosos de estas cosas, a veces hacemos mucho daño sin querer. ¿Quién nos ha dicho que el documental tiene que ser más real que la ficción? Y sin embargo hemos convencido, o estamos queriendo convencernos de que esto lo he visto yo con mis propios ojos. Perdona, entre tus propios ojos y lo que pasara está la cámara, el rodaje, el guión a posteriori, porque las urdes tiene un guión previo, organizando a la posteriori. ¿Qué queda de la realidad? Un espectáculo que debe ser impresionante, si no, no tiene sentido. Hay una leyenda negra, hay creo un comportamiento que yo lo he visto, porque nací cerca de allí, de ver a los urdanos como gente rara, como incluso restos semisalvajes. Hay que decir que todo esto no es exclusivo del documental de Buñuel, pero que el documental de Buñuel es el que más contribuye a ello, y yo creo que ha habido un desencuentro que merecería la pena ir allanando, ¿no? Hay una fisura, hay una grieta. Una cosa es la literalidad del mensaje y otra cosa es el sentido de lo que se quiere decir, ¿no? Los artículos que escribió, el libro de viaje que escribió Blanco Belmonte para divulgar o propagar la labor misionera que la Iglesia venía haciendo en la zona, pues se acogen, digamos, a una visión, digamos, religiosa, en donde efectivamente se denuncia la pobreza de los más débiles, pero en donde la Iglesia, digamos, argumenta desde los valores de la caridad o desde las promesas de la redención. Mientras que lo que hace Buñuel al contar esa injusticia, esos mismos padecimientos que sufre el pueblo urbano, lo hace desde un planteamiento ideológico completamente
digamos, antagónico para el que la única redención posible es la justicia social y en donde se pone en tela de juicio, no digo ya el ordenamiento eclesiástico, sino el propio sistema político y las propias contradicciones que en aquel momento envolvían a la llamada república burguesa, ¿no? Es el icono de una situación rural que en ese momento discuten todos los ciudadanos que, bueno, que tienen capacidad, interés, curiosidad, que, perdonadme, pero es que con la mosca en la cara, que en ese momento discuten todos los ciudadanos españoles que tienen posibilidades, porque saben leer, solamente es la mitad de la población la que sabe leer, y porque tiene posibilidad de acceso a ese tipo de material intelectual. Entonces, eso lo convierte en trascendente. Lo que hacen de las Urdes un símbolo es no solamente de las Urdes en general, digo, y no solamente de la película, aunque la película sea, digamos, una pieza emblemática, de todo el enorme aparato iconográfico, textual, periodístico, que se elaboró sobre las Urdes en el primer tercio del siglo. Y que es lo que yo creo que tiene un valor simbólico muy grande, porque cuenta la cultura y la experiencia de vida que aquí se dio en el pasado y que tiene capacidad para trascender su tiempo. Estamos ahora, tanto tiempo después, hablando de aquel tiempo. Una pieza de una gran calidad cinematográfica y de una evidente fuerza expresiva, ¿no? Las Urdes ha padecido varios malentendidos. Uno de ellos es en qué consiste un documental, qué le es legítimo o no le es legítimo a un documental de intervención sobre la realidad para producir el efecto que tú tienes que captar con una cámara, que por ejemplo no puedes esperar a que una cabra se despeñe. Tienes que pegarle un tiro a una cabra que previamente has pagado y que has pactado con los propietarios. ¿Eso es manipulación? Bueno, pues hay que decir que los documentales se manipulan en su mayor parte. Todo documental es una recreación, es decir, no existe un documental objetivamente neutro que simplemente se limite a poner la cámara ante una realidad. Hay un punto de vista, hay una mirada, hay una forma de ver la realidad que se quiere mostrar. El documentalista, por definición, es también, en el mejor sentido de la palabra, un manipulador, alguien que va manufacturando, digamos, los elementos que le va proporcionando a la realidad. Lo mismo que digo que uno de los grandes movimientos de la historia del cine, que era el neorrealismo, justamente lo que demostró es que el realismo no es posible, y viendo sus películas se dice qué bien que las hicieron, porque ya nos han hecho avanzar una etapa. Yo creo que Las Urdes, Tierra sin pan entra como Tierra de España de Joris Ivens un poco después, como las de Robert Flaherty antes y después, como Borinage también, aporta una especie de llamada de atención de decir, no se crea usted el documental por lo que es, déjese impresionar por lo que le muestra, que lo importante es la realidad que dejamos atrás. Mi trabajo como artista ha sido ofrecerle un instrumento de mediación, no mire el dedo, mire la luna que señala el dedo. Hoy decir documental es lo mismo que decir obra de ficción, hay tal variedad de documentales como de géneros de ficción, pero en ese momento, insisto, esto estaba por establecer. Lo que veo con mis propios ojos debe ser verdad, no, es una verdad elaborada por un creador que te la ofrece para que pienses, no en la obra sino en su referente, me parece. Y por supuesto, los urdanos estaban, digamos, perfectamente al tanto y fueron remunerados por todas y cada una de las tomas. Los urdanos contribuyeron, se representaban a sí mismos, pero eso no quiere decir que no estuvieran de alguna manera, entre comillas, ojo, interpretándose. A partir de las películas de Buñuel y el cine, la cámara ya no es inocente. El documental siempre es un pacto entre el espectador y la pantalla. Cuando yo vi Las Urdes, Tierra sin pan, hace ya muchos años, el sentimiento que me produjo fue esencialmente de indignación. Yo no sé si era esto lo que Buñuel pretendía, si había algún elemento surrealista en su intención, posiblemente era esto, era indignación más que ninguna otra cosa. Y lo segundo, una pena profunda, lógicamente. Yo ya estaríamos hablando de los años 70, de los años 60, y por lo tanto la España no era la que era, ¿no? Y eso es lo primero que me produce. Hoy ya realmente me produce un sentimiento histórico. Miente Buñuel en Las Urdes, Tierra sin pan. Voy a decir una pedantería que me libra el que no sea mía. La sustancia de las imágenes nunca es la verdad o la mentira, sino la fascinación que producen.
pedirle a una película que sea verdad es pedirle lo que no puede ofrecer nunca. Podrá ofrecer una interpretación más ajustada, pero Buñuel no miente, Buñuel hace cine. Y hace cine partiendo de cosas reales, como luego ha hecho en todo lo largo de toda su carrera, cine partiendo de cosas inventadas por él. Al final, espectáculo cinematográfico para nuestros sentidos y para nuestra capacidad de pensar sobre la realidad. Me parece que Buñuel, en su documental, trastocó la realidad, como hacen todos los documentales. Creo que lo hizo con honestidad, o sea, que él pretendía un buen fin, pero aún así hizo una manipulación. Si fuera un mal documental, si fuera una aproximación puramente sensacionalista o puramente utilitaria, no habría tenido ese eco que hace que nos reunamos para hablar de la película, que hace que la discutamos, que hace que la analicemos y profundizamos. ¿Por qué me gusta a mí? Porque me llega, porque me conmociona, porque hay momentos incluso que no son de los más duros en cuanto a la imagen que nos ofrece el documental, que creo que son de una gran sensibilidad. Es decir, yo estoy viendo detrás de esas imágenes a alguien que se compadece de la realidad en el sentido más literal y etimológico de la palabra, de padecer con. Buñuel está siendo partícipe de esas condiciones de vida tan duras y eso me lo comunica. Ese testimonio cultural y esa experiencia de vida es la que yo digo que son un símbolo, que tienen un valor y una capacidad para trascender su tiempo, que por lo tanto tiene que ser también un referente, ¿no? Desde el punto de vista estético, hay que tener en cuenta que Las Urdes está muy condicionada por la forma en que trabajaban. Antes de hablar de lo que puede ser una estética de Las Urdes, hay que decir en qué condiciones materiales se realizó. Y las conocemos con toda precisión porque Luis Buñuel las ha descrito. Ellos, hay una primera parte en la película en la que trabajaron con comodidad, que es la parte que transcurre en la provincia de Salamanca, es decir, la parte que transcurre en la alberca y la parte de las batuecas estaban cómodos porque en las batuecas se alojaban, de forma que allí podían trabajar con pausa y con efectos muy elaborados. Por ejemplo, lo de los gallos, que está hecho en la alberca, es un efecto muy elaborado. Pero a partir de ese momento iban a toma única, con muy poco material virgen y ni que decir tienen que rodaban mudos, rodaban sin sonido. Hay una contemplación de la realidad desde una voluntad de trascenderla, de sacar de ella lo que pueda ser más interesante para quien no ha estado aquí. Entonces, desde esa perspectiva también se puede hacer una lectura estética. Lo que es que estética tampoco quiere decir neutral ni aséptica. Estética es acercarse a una realidad, querer transformarla y a veces incluso ponerla peor para que sea mejor. Más allá de que cuenta lo que ocurría en una realidad concreta, propone unos valores, hace unos juicios que mantienen su vigencia perfectamente. Además que está dicho en un lenguaje que no ha perdido tampoco actualidad, ¿no? Una de las facetas del surrealismo es la constatación objetiva de aquellos elementos materiales, tangibles, que en la realidad dejan una huella de lo que es el subconsciente profundo. Un resultado estético muy acorde con lo que se estaba haciendo en aquel momento en el documentalismo mundial. Es decir, bajo la égida de Flaherty, que era como el punto de referencia de todos los documentalistas, hay otros autores como Joris Ivens, como luego van a ser los autores de la Escuela Documentalista Británica, que lo que trataban de hacer es un tipo de cine de denuncia, de intervención. En aquel momento el cine tenía un poder que quizá ahora solamente tiene la televisión, es decir, de concienciar, de dar a mostrar cosas, de llamar la atención, de subrayar situaciones determinadas. Al mismo tiempo que una visión muy dura de una determinada realidad que él convierte en película, ahí también se puede hacer una lectura, digamos, de carácter estético, si al decir estética no decimos esteticismo, embellecimiento artificial, ni siquiera neutralidad por afán de que las cosas sean bonitas. Hay una estética de la crueldad, hay una estética de la dureza, que sin duda tiene en Las Urdes Tierra sin pan un referente clarísimo. El problema está en que la dureza nos hace ver enseguida, el árbol no nos deja ver el bosque. La película es tan dura en sus imágenes que cuando queremos pensar qué metáforas plantea Buñuel, parece que te queda lejos y sin embargo dices, si es tan claro, si por ejemplo en hacer que un niño muerto cruce con una artesa un río, está Moisés.
Y está el Moisés salvado de las aguas al revés, aquí mueren los niños, como en nuestra tradición religiosa, que con la religión sí que es duro Buñuel en la película. Lo único lujoso que hemos encontrado son las iglesias, ¿vale? Entonces, hay esa belleza atroz de una realidad que él trasciende queriendo transformarla, ¿no? Se podría hablar, sin género de duda, de una especie de realismo, un realismo muy crudo, lo que luego Buñuel llamó, cuando vino a España 10 años después de Los Olvidados, en 1961, para hacer Viridiana, llamó, es ese famoso realismo español que también está prenunciado en las Urdes cuando se hace alusión, a propósito de los cretinos al final, se hace alusión a Rivera, a Zurbarán, etcétera. Realmente yo creo que tiene mucho que ver con la pintura, digamos, de Zurbarán, de Rivera, la pintura tenebrista italiana de aquella época. Y bueno, de hecho hay algunos planos de las Urdes que nos recuerdan totalmente la pintura de Rivera, de Zurbarán, ¿no? Unas claves muy complejas. La película está hecha por un surrealista con un lenguaje, digamos, de un realismo muy crudo, ¿no? Que en sus momentos de mayor crudeza recuerda precisamente a los grandes maestros del tenebrismo barroco español, ¿no? A Rivera o a Zurbarán, por ejemplo, más a Rivera para mí que a Zurbarán, ¿no? Claro, esa película, que es una película que se dice en un lenguaje nuevo, que es el lenguaje del cine, que se asimila a las estéticas del momento, están marcando, digamos, la vanguardia, en fin, de principios del siglo XX, tiene sin embargo unas raíces muy hondas digamos, en las cimas o en las profundidades de la cultura española, ¿no? Y por eso de ahí su riqueza. Lo más llamativo de las Urdes Tierra sin pan es justamente esa síntesis de voluntad de transformación, que en el fondo es una voluntad política, y voluntad de subversión del esteticismo barato. Cuando esta mujer que está con el niño, que se supone que es la madre de un niño muerto, pone esa cara de belleza que parece una pietà de Miguel Ángel, casi traiciona el espíritu de la película. Esa mujer casi parece sorprendente que tenga esa hermosura dentro de esa cueva en la que vive. Esa colisión de un concepto que los surrealistas habían intentado destruir, el concepto, digamos, bobalicón de la belleza, contrastada con la dureza de la vida, yo creo que da una estética nueva que supuso, para mí, los especialistas me lo discutirían sin duda, pero el ir más lejos que el surrealismo. El surrealismo también queda cerrado cuando se acerca a una realidad que lo desborda. Ese choque a mí me parece apasionante. Desde un punto de vista, digamos, puramente estético, me impresiona mucho por esta cosa que atribuimos siempre, o que llamamos la pureza de los primitivos, porque está hecho de una manera tosca, está hecho en un momento en el que el cine es un lenguaje emergente y tiene como los frescos de la pintura cuatrocentista una capacidad de inmediatez que luego pierden a lo mejor, en fin, los lenguajes más sofisticados, ¿no? Luego, evidentemente, porque lo que cuenta no puede no impresionar, ¿no? Y no puede no, digamos, sacudir la conciencia del espectador. Aún así, el documental se ve muy poco, lo ve muy poca gente y no consigue tener el impacto que posteriormente ha tenido. Cuando llega la Guerra Civil Española, de repente Las Ratas de las Urdes, que es una película que ha quedado ahí sin sonorizar, sale del olvido, la sonoriza en francés y en inglés, y es el segundo contexto de Las Urdes, es cuando se añade la famosa locución y la sinfonía de Brahms, y en lo que puede ser a todos los efectos un contexto muy similar al de Guernica de Pablo Picasso, es uno de los testimonios fílmicos más importantes para que internacionalmente se pueda entender de qué se está hablando cuando se hace referencia a la Guerra Civil Española. En aquellas batallas ideológicas que se dieron, no solo desde el punto de vista, sino también desde el punto de vista, no solo desde el punto de vista político, quiero decir, sino también desde el punto de vista estético, y que luego desembocaron en la Guerra Civil, pues esos enfrentamientos que se dieron en el campo de batalla se dieron también en un terreno no menos disputado, que es el de los símbolos, ¿no? De la Guerra Civil salió un símbolo universalmente aceptado, que es el Guernica. Yo creo que no tiene menos valor simbólico, probablemente tiene mucho más, Las Urdes, que de hecho vivió, digamos, una historia paralela, porque fue una película, como le pasó al cuadro de Picasso, que en su momento no se entendió ni gustó,
que se pudo haber expuesto pero no se hizo en el pabellón que presentó la República el año 37, en fin, se dan una serie de paralelismos, pero a lo que voy, las vivencias que se representan simbólicamente en el Guernica no son ni más terribles ni más dolorosas que las que se pueden simbolizar en la película que Buñuel hizo sobre las Urdes, y además de eso, en el, digamos, tejido cultural que se fue trenzando durante 30 o 40 años antes de que se hiciera la película en las Urdes. El Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, que también acoge al Guernica, va a acoger las Urdes. Y la versión en inglés va a tener una extraordinaria recepción entre toda la intelectualidad americana, que la va a ver por simpatía con la Guerra Civil Española. Empezando por el propio Robert Flaherty, a quien la película le parece una verdadera maravilla. Pero siguiendo después por fotógrafos como Eugene Smith, que viene a España a hacer la serie de Deleitosa, la serie que publica la revista Life, titulada Spanish Village. La viene a hacer porque le han dejado absolutamente sorprendido las imágenes de las Urdes, que están hechas por un gran fotógrafo, Elie Lothar. Viene Inge Morat, la mujer de Arthur Miller, y gente que después se establece en Extremadura, como Fogg Foster. Todos ellos lo hacen porque para ellos Extremadura es la tierra de las Urdes. Y las imágenes de Buñuel les han producido tal impacto y tal simpatía que ellos quieren conocer esa tierra, y en contra de lo que muchas veces se dice, no porque les parezcan gente a los que perciben de una manera peyorativa, sino todo lo contrario, porque les llenas de admiración gente con ese coraje, ¿no? Que a pesar de tener una tierra hostil, sean capaces de resistir, y luego cuando llegan a las Urdes ven lo que mucha gente quizá no identifica si no las conoce, que es hermosísimo. Es decir, que las Urdes es un paisaje hermosísimo. Es decir, que una vez que has visto la tierra por ti mismo y la has visto desligada de lo que es la película de Buñuel, que son unas imágenes ciertamente terribles, realmente el atractivo es muy patente, ¿no? El legado de las Urdes de Luis Buñuel es un legado complejo y no se puede hacer de una forma reduccionista, tiene que hacerse con una adecuada contextualización. Yo creo que es la única manera de que ninguna de las dos partes malentienda a la otra, ¿no? La trascendencia del documental de Buñuel radica en dos cosas. En primer lugar, que Buñuel se convierte en Buñuel, y eso magnifica todo lo que le rodea como autor genial, que es lo que es, un autor genial, y posteriormente que el estudio de su vida, que el ser su único documental y el reflejar un aspecto de la realidad que, aunque esté manipulada, existía, pues de una época muy dura y muy difícil para nuestro país. Es el icono de una situación rural que en ese momento discuten todos los ciudadanos españoles que tienen posibilidades, porque saben leer, solamente es la mitad de la población la que sabe leer, y porque tiene posibilidad de acceso a ese tipo de material intelectual. Entonces, eso lo convierte en trascendente. Yo creo que Buñuel consiguió de una manera total que las Urdes se pusiera en el centro del mapa, de alguna forma. La película tuvo una difusión muy fuerte a nivel internacional. Esa visión extrema de una realidad terrible de la época va a contribuir paradójicamente y afortunadamente a que las Urdes sean conocidas en el mundo entero, puesto que esta obra va a ser considerada como una de las obras maestras del cine documental de todas las épocas, y las Urdes se van a poner en primer plano. Lo que sí puedo decir, porque ya Buñuel lo traté mucho, es que Luis Buñuel hizo la película realmente no solo con la mejor de las intenciones, sino con un profundo respeto y un profundo amor, ¿no? Y eso se ve. Creo que ha sido muy positivo para la región. Es decir, yo creo que a partir de ese momento las Urdes actuales, que no tienen nada que ver, afortunadamente, con las que mostraba Buñuel, se han beneficiado, han aprovechado ese tirón mediático. Dudo mucho que el empeño político que ha habido por acabar con esa leyenda negra de las Urdes se hubiera llevado a cabo con la diligencia que se ha hecho en muchas ocasiones de no mediar el documental de Luis Buñuel. Creo que él también tuvo mucho que ver con el hecho de que las Urdes se han convertido en algo que había que atender, que había que escuchar, y sobre lo que había que tomar medidas. Y
Eso creo que nos da un poco las dos caras del asunto. Esta película, al fin y al cabo, fue una promoción de esta región, porque a partir de la difusión en cinematecas del mundo entero de las Urdes, pues hay un turismo internacional que viene a ver cómo son ahora las Urdes, comparándolo con lo que fue. El documental de Luis Buñuel se puede poner, en contra del viento, se le puede poner a favor y que tire de las Urdes, porque de hecho el documental en su día fue pensado para eso. Lo que pasa es que obviamente no se trata de creer que no han pasado todos los años que han pasado, han transcurrido muchos años y es cuestión de tener una consideración atenta de cómo han cambiado las cosas. El documental de Buñuel es una tarjeta de presentación inmejorable, porque las Urdes, entre otras cosas porque las Urdes actuales no tienen nada que ver con las del documental de Luis Buñuel.